La semana pasada hemos echado un vistazo al contexto histórico que dio origen a la Reforma Protestante. Ahí pudimos ver que había un contexto sociopolítico y religioso que dio origen a esta reforma y que en lo coyuntural la reforma fue de alguna manera la reacción de los hijos de Dios hacia los abusos de la religión en la iglesia romana, y especialmente fue gatillada por el llamado que hace Martín Lutero a un debate académico sobre especialmente el tema de las indulgencias. Que recuerden que la indulgencia era aquella herramienta, o es más bien dicho porque aún se mantiene, es aquella herramienta que perdona los pecados temporales de los creyentes supuestamente. Y obviamente Lutero, cuando va encontrando la verdad del Evangelio, se va dando cuenta de que toda esta digamos, proposición sobre las indulgencias no son más que invenciones humanas y no necesariamente verdades escriturales. ¿Ok? Hoy nos toca ver un poco acerca de un tema que es una de las dos causas que dieron, digamos, sentido o dieron dirección o razón de ser a la Reforma Protestante. Hablamos de la causa formal y hablamos también de la causa material. La causa formal se le llama a el argumento de fondo o la razón de fondo que da forma a todo lo demás, ¿ya? El por qué se llega a lo que se llegó, cuál es la razón de fondo, la que le dio forma a toda la Reforma Protestante, y a eso se le llama causa formal. Ya como vamos a ver después, también hay otra verdad que se llama causa material, es decir, cuál fue la materia, cuál fue el tema que puntualmente se tocó para que diera origen a la Reforma Protestante, cuál fue el gran tema. Ahí hablamos de la causa material, la materia. Pero la causa formal, que es la que más vamos a ver hoy, tiene que ver con cuál fue la verdad que dio forma a toda la reforma. Y la causa formal tiene mucho que ver con la declaración que Lutero dio al final de su discurso en la Dieta de Worms frente al emperador Carlos V y a toda la corte romana que estaba empujándolo para que se retractara de todo lo que él había escrito y por lo tanto de todo lo que él había propuesto. Entonces él pide un día ya para pensarlo y orar, porque él estaba en la disyuntiva de no hablar algo que perjudicara a la iglesia, pero tampoco de hablar algo que fuera en contra de las escrituras. Entonces en esa lucha estaba, y en esa lucha él decide pedir al emperador un día más para meditar. Y después de ese día él daba todo un discurso sobre los libros que él ha escrito, y al final dice esta declaración. Dice: si no me convencen mediante testimonio de las escrituras o por un razonamiento evidente, esto es muy importante cuando dice o por un razonamiento evidente, porque tiene mucho que ver con el principio formal. Después voy a comentar ese por un razonamiento evidente. Dice: puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Entonces, 3 veces en esta declaración él apela a las Escrituras
como aquella fuente sobre la cual está basado lo que hay en su conciencia. Él dice, todo lo que yo creo y todo lo que estoy enseñando es porque en mi conciencia he llegado a que esa es la verdad. Y esa verdad ha sido alimentada en las Escrituras. Por lo tanto, mi conciencia está cautiva, está ligada, ¿cierto?, a las Escrituras. Y esto es lo que llamamos el principio formal de la Reforma Protestante, es decir, sola Escritura. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Lutero? No hay otra fuente que deba ligar la convicción y la conciencia que las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, al final dice, no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Entonces, él no podía obrar en contra de su conciencia. Pero ojo, su conciencia no era la autoridad suprema, que era las Escrituras, porque su conciencia estaba sujeta a las Escrituras, sujeta a las Escrituras. Y es así como él se abandera delante de todos, ¿cierto?, en este principio o en esta causa formal. Por eso es que la primera de las 5 solas que hemos visto muchas veces es sola Escritura, porque la verdad es que las Escrituras son la base de todo lo que creemos y todo lo que hacemos en la vida. Por lo tanto, bueno, de hecho, cuando usted toma clases en un seminario, generalmente en teología sistemática, lo primero que se enseña es bibliología, o sea, la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Con qué fin? Porque esta establece todo lo demás. Todo lo que vamos a decir después de Dios está basado en la Escritura. Todo lo que vamos a aprender después sobre Cristo está basado en las Sagradas Escrituras. Entonces todo está basado en las Sagradas Escrituras. Y eso es muy importante, hermanos míos, entenderlo hoy en día, porque a través de esto podemos y debemos responder a la siguiente pregunta. ¿En qué se basan tus creencias hoy? ¿Se basan tus creencias en el mero hecho de que el pastor lo dijo? ¿Se basan tus creencias en el mero hecho de que tu iglesia lo cree así? ¿O realmente comprendes que lo que tú crees y lo que tú entiendes y de lo que estás convencido está basado en la revelación final de Dios, que son las Sagradas Escrituras? Es la Biblia, hermanos míos, la base de nuestra fe. Es la Biblia la base de nuestras creencias. Por eso es que en una oportunidad en el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Isaías dijo al pueblo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque están aún en tinieblas. Entonces, la palabra del Señor, dice la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todo lo que el hombre de Dios, llámese hombre y mujer, ¿cierto?, todo lo que el varón de Dios, todo lo que el Hijo de Dios puede llegar a ser en Cristo, puede llegar a serlo a través de la Escritura, de la palabra del Señor, de cómo Dios la va usando en su vida. Hemos dicho múltiples veces que el fin, el propósito que Dios tiene en la vida de cada creyente es formar a Cristo en la vida de cada creyente. ¿Qué significa esta terminología de formar a Cristo? Significa que Dios lo que hace en la vida del creyente luego de salvarlo, e incluido salvándolo, es transformar el corazón del ser humano para sacar todo lo que pertenece a la vieja naturaleza que está separada de Dios e insertar en su corazón todo lo que pertenece a la nueva naturaleza que es el carácter de Cristo.
Entonces, es como reproducir el carácter de Cristo en nuestros corazones. Y ese es el trabajo que Dios hace toda la vida. Ese es el trabajo que incluso quiere conseguir a través de las dificultades, de los problemas, de los desafíos, de las pruebas, de todo eso. Dios ocupa todas las cosas para formar el carácter de Cristo en nosotros. La pregunta es cómo respondo yo a las pruebas, cómo respondo a la tentación, cómo respondo a los conflictos en la vida. Y ahí está sola escritura. Yo respondo bíblicamente. Y cuando respondo bíblicamente ante las situaciones de la vida, entonces el carácter de Cristo va siendo formado en mí. Se da cuenta que siempre la Biblia es la base, siempre la Biblia es la fuente. Y esto obviamente no es invención de los reformadores. Ellos descubrieron, porque antes de eso, la iglesia oficial, la iglesia romana, tenía como base de su creencia esencialmente lo que la iglesia romana decía, lo que el Papa decía, lo que los concilios decían, lo que la tradición decía, y en última instancia, lo que la Biblia decía. Aunque esto de que lo que la Biblia decía era un asunto casi ridículo, porque finalmente eran los papas, los concilios y la tradición la que, según ellos, interpretaban la Biblia. Por lo tanto, en los tiempos de la Edad Media, realmente la Biblia no tenía ninguna autoridad. No tenía ninguna autoridad, no tenía voz. Y literalmente, porque incluso cuando se leía por ahí, se leía en latín. ¿Ya? Entonces, esa es la causa formal, sola escritura. La reforma, bueno, de aquí en adelante, de esta diapositiva en adelante, voy a presentar un material que está diseñado, o más bien escrito originalmente por el doctor R.C. Sproul, ¿cierto?, sobre la reforma y especialmente apuntando a cómo la sola escritura va permeando en la vida de las iglesias de ahí en adelante. La reforma se describe frecuentemente como un movimiento que giraba en torno a dos cuestiones fundamentales, ¿ya? Sola fide y sola escritura. Estas dos cuestiones son las que de alguna manera estaban haciendo mover toda Europa en esos tiempos. Toda la convulsión que había, toda la efervescencia religiosa que había, todos los debates, todos los conflictos, todo el movimiento que había en Europa en ese tiempo, giraba en torno a estas dos cuestiones. Sola fide, sola escritura. ¿Por qué? Porque en el seno de la Iglesia Católica existía y existe hoy la idea de que no solo por la fe la persona puede salvarse, sino que a través también de las obras. ¿Ya? Ojo que ellos también dicen, no, la salvación no es por obras, ¿cierto? Sino que por la fe. Pero la fe que justifica tiene que tener obras para que realmente justifique. Entonces hay una mezcolanza de ideas que finalmente terminan diciendo que prácticamente la salvación es a través de las obras. ¿Por qué? Porque existe un artículo de fe en la Iglesia Católica Romana, de hecho está en los catecismos católicos, de que la justificación es el perdón de pecados, la santificación y el progreso espiritual. Estas tres cosas juntas ellos le llaman justificación. Es decir, se alejan mucho de la manera que nosotros tenemos la idea de qué es justificación. Para nosotros justificación es un término que nace en el lenguaje judicial que Pablo ocupa, por ejemplo, en Romanos y en Gálatas, y que dice relación con el hecho de que Dios declara justo a un pecador en base a los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, el pecador se apropia de los méritos de Cristo a través de la fe, solamente a través de la fe.
y Dios, en base a los méritos de Cristo, el cual el pecador se apropia para sí por la fe, entonces ahí es justificado. Por eso es que la Biblia habla de ser justificado por la fe. Entonces ellos dicen, sí, es verdad, pero con las obras también. Entonces, esencialmente hay una mezcla entre la santificación y la justificación. Ellos dicen, por ejemplo, que uno es justificado a través de la fe, pero que esa justificación tiene que ser respaldada por las obras. De ahí a que tienen la creencia de que cuando no hay obras que respalden esa justificación, el individuo va adquiriendo una deuda que lo lleva obligatoriamente a pasar un tiempo indeterminado en el purgatorio para pagar toda esa deuda. ¿Ya? O también puede, para aminorar ese tiempo en el purgatorio, pagar indulgencias. O, pagar indulgencias, adquirir indulgencias. Hoy día, si bien es cierto, creo que es muy poca el tipo de indulgencias que se piden en dinero, pero sí las indulgencias tienen un valor hoy día igual. Por ejemplo, la Iglesia Católica ofrece indulgencia cuando se venera en el San Tanto, cuando se hace una procesión, por ejemplo, a Santa Rosa de Pelequén. Entonces, ese día, ¿por qué la gente va allá? Porque se gana una indulgencia plenaria que se llama. ¿Me entiendes? Que cubre muchos pecados. Entonces, hoy día sigue el asunto. No es que haya desaparecido. Entonces, estas dos cuestiones que le dan forma y materia a la Reforma Protestante es la llamada causa material, que fue el debate sobre la sola fide, es decir, justificación solo por la fe. ¿Ya? Esta causa material fue, como bien dice, la materia, el tema más debatido y más puesto en todos las conversaciones, diálogos y proposiciones de los reformadores. En realidad, lo que más estaba produciendo esta lucha entre el catolicismo romano y los reformadores era el tema de la sola fide. ¿Ya? Poco a poco, los reformadores fueron poniéndose en un punto radical con respecto a esto. ¿Entienden? Al principio fueron un poco mesurados en esto, porque no olviden que nunca la pretensión de los reformadores, sobre todo de Lutero y los primeros, ¿cierto? Nunca fue la pretensión crear una división, una separación de la Iglesia romana, pero sí se fueron dando cuenta poco a poco que era inevitable y era recomendable hacer una absoluta separación. ¿Ok? Entonces, esto de la sola fide fue el gran tema. Ahora, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica finalmente termina confirmando su posición en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento que se realizó, bueno, durante varios años, pero fue un poco el movimiento de la contrarreforma. Ante todo este revuelo de la reforma, la Iglesia Católica Romana dijo, vamos a hacer un concilio para definirnos con respecto a estos herejes. Y pusieron obviamente muchos artículos conciliares que ahí plasmaron, y todos ellos terminaban con la frase, sea excomulgado, ¿ya? Y una de las cosas que ellos condenaron era que todo aquel que reconocía que la salvación o la justificación era solo por la fe, tenía que ser excomulgado de la iglesia. Entonces, la sola fe fue el gran tema, la gran causa material de la reforma. Pero ¿dónde descansaba esta convicción de los reformadores de que solo por la fe es la salvación? Descansaba en las Escrituras. Por eso es que las Escrituras o la sola Escritura es la causa formal de la reforma. Esta causa formal
quiere decir que la Biblia sola tiene la autoridad para atar la conciencia del creyente. Nunca los reformadores plantearon que la Biblia es la única autoridad que el ser humano tiene. No, porque el mismo Evangelio reconoce distintas clases de autoridad. La autoridad, por ejemplo, civil, los gobernadores, la autoridad familiar, los padres, el esposo, ¿entiendes? Aún la autoridad eclesiástica, los pastores, reconoce autoridades. Nosotros tenemos cierta autoridad, tenemos una confesión de fe que define qué es lo que cree esta iglesia, por ejemplo. Pero ningún tipo de autoridad está por sobre la Biblia. Ningún tipo de autoridad está por sobre la Biblia. Ni los gobernantes, ni los padres, ni los esposos, ni los pastores, ni las confesiones de fe. Por eso ellos plantearon sola escritura. La escritura es lo único que puede atar la conciencia de un individuo. Ninguna otra cosa. Entonces este fue el principio o la causa formal. La Reforma fue más que una doctrina sobre la Biblia. Ya no es que estos individuos se levantaron para opinar distinto sobre un tema. No, es mucho más que eso. Fue impulsada por un estudio profundo y serio de la Biblia. Recordemos, hermanos, lo vimos creo la semana pasada, Lutero era un hombre que tenía un amor y un aprecio y una estima por toda la estructura católico-romana. Reconocía la autoridad del Papa, reconocía todas estas cosas, pero poco a poco él fue cambiando su modo de comprender estas cosas, porque él debido, y aquí está la providencia de Dios, debido a que se le dio la cátedra en Wittenberg, es decir, él fue contratado como profesor de Wittenberg, ¿ya? Porque recuerden que ahí había un castillo, había una iglesia y había también una universidad. Entonces, él comenzó a trabajar como profesor de teología. Y por la providencia del Señor, esa cátedra, ese trabajo de profesor, lo obliga a estudiar la Biblia. Y comienza a estudiar los Salmos, comienza a estudiar el libro de Romanos, comienza a estudiar el libro de Gálatas y Hebreos. Y poco a poco estos libros comenzaron a hablar a su vida. Y poco a poco se fue dando cuenta de que todo lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, enseñaba en estos libros, se contraponía con lo que la iglesia oficial enseñaba. Y poco a poco fue comprendiendo detalles como, por ejemplo, que cuando Pablo habla de la justicia dada por Dios, no está hablando del juicio dado por Dios, porque él veía así a Dios, sino que estaba hablando de esa justicia que Dios le regala por la fe. Esa perfección de Cristo que es regalada al pecador a través de la fe. Y eso cambió su comprensión, no solamente sobre la salvación, sino que comenzó con esta verdad bíblica a evaluar todas las circunstancias que estaban dentro de la Iglesia Católica Romana. Y ahí comenzó a darse cuenta que las indulgencias no las apoyaban las Escrituras, que las autoridades papales eran excesivas, que los concilios no tenían ninguna autoridad más que la Biblia. Y comenzó poco a poco a darse cuenta de todo esto. Y esto tiene que ver con lo que dijimos recién, que la Reforma no fue un movimiento antojadizo de alguien que inventó ciertas posiciones, no. Fue producto de un estudio profundo de las Escrituras, ¿ya? Por lo tanto, sin duda, hermanos míos, que fue un mover del Señor. Sin duda que fue un avivamiento, fue un movimiento levantado por Dios para, obviamente, dar un corte con toda la religiosidad de la Edad Media y avanzar hacia una comprensión más profunda del Evangelio del Señor. Siempre lo decimos, hermanos míos, cuando uno estudia uno a uno la vida de los reformadores y de los movimientos que nacieron de la Reforma, tú vas a encontrar muchas falencias.
cometieron muchos errores, algunos de ellos, que nosotros ni siquiera estaríamos de acuerdo con eso. Pero hermano mío, eso no quita que fue un movimiento del Señor, porque recuerde que en la misma Biblia podemos ver tremendos fracasos y errores de algunos grandes de Dios, como David, como Abraham, por ejemplo, que fueron personas que sin duda fueron siervos de Dios e hijos de Dios que marcaron pautas en toda la historia redentora, pero que en algún momento cometieron errores aún siendo hijos de Dios. Por lo tanto, no debemos evaluar este movimiento de la Reforma en virtud de las personalidades o del acontecer personal de cada uno de ellos, sino más bien de todo lo que Dios hizo a través de ellos, a pesar de ellos. En poco tiempo, la Reforma se expandió por toda Alemania. Como hemos dicho la vez anterior, no existía Alemania como Alemania. Era la Sajonia y habían varios principados que componían el pueblo alemán. La Reforma nace, pudiéramos decir, en tierra alemana, pero no se detiene allí. Debido a la traducción de la Biblia en otras naciones, llegó a Escocia, llegó a Inglaterra, llegó a Suiza, llegó a Hungría, Holanda y también a Francia con los hugonotes, ¿ya? Ulrico Zwinglio, que fue un hombre muy importante, dirigió el movimiento de la Reforma en Suiza. John Knox en Escocia y Juan Calvino entre los protestantes franceses. ¿Okay? Hubieron varios hombres del Señor que fueron levantándose poco a poco y definiendo las verdades a través de la palabra del Señor, las verdades que comenzaron luego a dar forma a las iglesias que nacieron en ese tiempo, ¿ya? A la iglesia naciente. Aquí hay dos cosas que quiero comentar como casi nota al margen. Primero, que la Reforma, y lo mencionamos la semana pasada, la Reforma, o puntualmente lo que hizo Lutero, recuerden, clavó las 95 tesis con las cuales invitaba a un debate académico. Él las escribió en latín y las clava ahí en la puerta de Wittenberg, del castillo de Wittenberg. Y Lutero, vuelvo a repetir, estaba haciendo una invitación a los profesores de teología de todo el sector, de todo el orbe ahí, para que debatieran sobre puntualmente los temas que proponía ahí de la indulgencia, de la autoridad y todo eso. Pero debido a que hacía 50 años atrás, un hombre llamado Gutenberg había inventado esta preciosa máquina de imprenta, no demoró mucho para que esas 95 tesis fueran traducidas al alemán por alguien y fuera llevada a la imprenta y hecho miles de copias que distribuyeron por todas partes. De tal manera que gracias a la imprenta, ¿cierto? Estas propuestas de Lutero fueron diseminadas y conocidas en el lenguaje de la gente por todas partes. Ahora, ¿cuál es la observación que quiero hacer yo aquí? Que, hermanos míos, aún dentro de la soberanía y la providencia del Señor, la iglesia ha de usar los medios tecnológicos que hay en la época para distribuir y proclamar la verdad de Dios. Así como en tiempos de Lutero fue crucial la imprenta para difundir no solamente las propuestas reformadas, sino que la misma palabra de Dios que fue traducida. Asimismo hoy, hermanos míos, las redes sociales, la tecnología, todo eso necesita la iglesia considerar como una herramienta que el Señor ha puesto en las manos para proclamar el Evangelio, para difundir la verdad de Dios. Por lo tanto,
creo que si bien es cierto, nosotros tenemos muchos reparos en la manera en que el ser humano ocupa la tecnología hoy en día pecaminosamente para hacer mal a su propia alma muchas veces. Pero también, hermanos míos, no debemos demonizarla, porque también puede usarla la iglesia para el bien y la causa del Señor. Y quiera el Señor darnos sabiduría para eso también. Entonces, hermanos, estos hombres de Dios se levantaron en diferentes países para llevar a cabo o llevar adelante la reforma. En 1534, Juan Calvino dio un discurso en Francia, obviamente, llamando a la iglesia a regresar al evangelio puro del Nuevo Testamento. Su discurso fue quemado y Calvino huyó de París a Ginebra. ¿Ya? ¿Por qué pasó esto en París? Porque Francia oficialmente nunca aceptó el protestantismo. Se mantuvo fiel al Vaticano. Por lo tanto, siempre los cristianos en Francia tuvieron persecución. ¿Ya? Distinto fue en Alemania, tal vez distinto fue en Escocia, pero en Francia fue duro. Y ahí estaban los hermanos hugonotes. Se disfrazó de viñador y escapó de la ciudad en una canasta, al estilo Saulo de Tarso, ¿cierto? Durante el año siguiente, más de 2 decenas de protestantes fueron quemados vivos en Francia. ¿Ya? Más de 2 decenas de protestantes fueron quemados vivos en Francia. ¿Por qué? Porque la Inquisición, que era la herramienta o el medio a través del cual la Iglesia Católica perseguía la herejía y la penaba, entonces ellos obviamente en Francia tomaron a estos creyentes franceses y los ajusticiaron, condenándolos como herejes. Pero Juan Calvino, ante esta realidad de tanta violencia religiosa contra los reformados, escribe su gran obra magna, que son las instituciones de la religión cristiana, y que esencialmente es un compilado de, pudiéramos decir, doctrina sistemática, de teología sistemática, sobre muchos temas, valga la redundancia, que eran cruciales en la fe reformada. Él comienza a poner de alguna manera la carne teológica a la reforma. Antes de eso hay escritos de Lutero, hay escritos de Zwinglio, hay debates teológicos, hay ideas teológicas, hay doctrina, pero Calvino se preocupa de hacer esta obra, que es una gruesa obra, sobre doctrina cristiana. Y esta obra de Calvino, las instituciones, son las que de alguna manera van dándole forma a lo que las iglesias nacientes comienzan a adoptar como doctrina cristiana. Esto llevó a Calvino, dice, que escribiera la institución de la religión cristiana, la cual fue dirigida al rey de Francia. ¿Ya? El contenido de la institución se convirtió en la teología dominante para la expansión internacional de la Reforma. Entonces, como acabamos de decir, lo que Calvino escribe en sus instituciones comienza a ser la base, la base teológica, por decirlo así, de lo que las iglesias comienzan a profesar ya como doctrina cristiana. Enfocándonos, haciendo como un zoom, una especie de zoom en este hombre llamado Juan Calvino, la teología de Calvino enfatizó la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida. Su pasión principal fue la reforma de la adoración a tal nivel de pureza que no promoviera ni apoyara la inclinación humana hacia la idolatría. Lo que hace Juan Calvino es desarrolla toda una teología sobre la adoración, donde está incluido todo ahí
una gama de otras doctrinas, pero el asunto es que él intentaba con todo esto erradicar definitivamente este impulso idolátrico. Y esto fue muy importante porque habían otros grupos reformadores que no estaban haciendo esto, sino que se habían quedado con algunas formas del catolicismo romano en su liturgia, en su forma de adorar, pero Lutero quiere de alguna manera purificar aquello. ¿Qué pasó? Lutero se instala en Ginebra y no sé cómo se llaman los príncipes en Suiza, pero electores, ¿ya?, de los distintos cantones suizos, le pidieron a Calvino que reorganizara la nación de Ginebra o a la ciudad de Ginebra. Y Calvino la reorganizó en virtud de todo lo que él comprendía del gobierno de Dios sobre la sociedad. Entonces, y puso la ley de Dios como constitución de Ginebra. Ahora, esto obviamente tuvo ribetes buenos, pero también tuvo ribetes un poco complicados, ¿ya?, o dañinos en alguna parte. Porque en el fondo lo que hizo Calvino fue fundar una teocracia en Ginebra. ¿Ya? Él pretendía que Ginebra fuera gobernada por Dios, que la Constitución fuera la ley de Dios del Antiguo Testamento. Entonces había muchos delitos que se comenzaron a castigar como en el Antiguo Testamento se castigaban. Entonces eso fue un poco un exceso que tuvieron en Ginebra y se le critica mucho eso a Calvino y a los que estaban ahí. Pero también hay una cosa importante, que la manera en que él dispuso el gobierno civil en Ginebra, fue de alguna manera el molde, por decirlo así, que tomaron en Escocia para definir cómo iba a ser el gobierno de la iglesia. Y ahí nació el gobierno y la iglesia presbiteriana, ¿ya?, que nace en virtud de la idea que Calvino tenía de cómo se gobierna la iglesia o la sociedad, en donde había un consistorio, en donde había un presbiterio, en donde habían otras diversas escalas de autoridad. Pero el Juan Calvino se dedicó ahí obviamente a refinar todo lo que él había escrito y todo eso. Ginebra atrajo a muchos líderes de toda Europa que iban para observar el modelo de Ginebra y para ser instruidos por el mismo Calvino. Calvino se convirtió por decirlo, en el gran maestro ahí en tiempos de la Reforma. ¿Qué pasaba en otras partes? Bueno, en Inglaterra gobernaba este hombre, Enrique VIII, un hombre un poco inmoral, por decirlo de alguna manera, y él, Inglaterra era católica y fiel al Papa, pero él se había divorciado para casarse con otra mujer. El Papa y la Iglesia Católica no aceptaban esa situación, por lo tanto peligraba su reinado. ¿Y qué hace él para salvar la situación? Dice: corto con el Papa y voy a fundar mi propia iglesia acá en Inglaterra. Y crea la iglesia anglicana. Entonces, ojo, que la iglesia anglicana nace por empecinamiento de Enrique VIII. Pero la iglesia anglicana poco a poco comienza a abrazar las verdades reformadas. Y ya llega un momento en que definitivamente la iglesia anglicana es una iglesia protestante, ¿ya? Pero nace del capricho de este rey, ¿ya? No es una iglesia que nace desde una reacción teológica, pero sí luego adopta las verdades protestantes como sus verdades. Y obviamente esta iglesia anglicana que nace ahí, nace con todas las deficiencias del catolicismo romano, porque ellos, recuerden que se separan por un tema político, no por un tema teológico. Pero cuando cuando ellos van adoptando las verdades del protestantismo, de la Reforma,
poco a poco el anglicanismo empieza a cambiar y del anglicanismo nacen los puritanos, que son de alguna manera como la generación que dice no basta con cortar con Roma, sino que ahora hay que purificar más la iglesia de Inglaterra y nacen los puritanos, ¿ya? Entonces se resistió a la autoridad de Roma, dice, y en el año 34 Enrique VIII se convirtió o se autodenominó el jefe supremo de la iglesia anglicana. Él asumió la persecución de los evangélicos, la cual se intensificó con el reinado en Inglaterra de la famosa María la Sanguinaria. ¿Por qué le llaman María la Sanguinaria a esta reina? Porque mató miles de cristianos. ¿Ya? Ella quería restaurar el catolicismo romano ahí en Inglaterra, provocando que muchos ingleses huyeran a Ginebra en busca de refugio. Las persecuciones fueron suspendidas cuando comenzó a reinar Isabel I, cuya postura provocó una bula papal. Cuando Isabel I reinó, entonces protegió el cristianismo. ¿Y qué le causó eso? Que el Papa la excomulgara, ¿ya? Y de ahí en adelante podemos decir que Inglaterra definitivamente corta con el gobierno papal. En Escocia, mientras tanto, que está junto ahí con Inglaterra, en la Gran Bretaña, se expandió rápidamente la reforma también, bajo el liderazgo de este hombre llamado John Knox, muy importante, quien sirvió por 19 meses como esclavo de galera antes de irse a Inglaterra y luego a Ginebra. En 1560 el Parlamento escocés rechazó la autoridad papal y en 1531 se reorganizó la Church, importante esto, reformada escocesa. ¿Cómo se llama la iglesia ahí en Escocia? La Church, ¿ya? Reformada escocesa. ¿Por qué es importante ese nombre? Porque de ahí viene el término en inglés church, ¿ya? El término church en inglés no viene de eclesía, como nosotros lo usamos sino que viene de aquí, de kirk, que no recuerdo puntualmente qué es lo que significa, ¿ya? Pero John Knox fue el que organiza lo que luego nosotros vamos a conocer como la iglesia presbiteriana o la iglesia reformada presbiteriana. A principios del siglo XVII, es decir, en el 1600, ya 100 años después de Lutero, la reforma se extendió ahora al Nuevo Mundo, a América. ¿Por qué? Porque obviamente huyendo de las persecuciones, muchos puritanos y congregacionalistas de Inglaterra se van al Nuevo Mundo, son los llamados colonos o los peregrinos, y ellos forman allá comunidades en Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, ¿cierto? Que son las primeras comunidades cristianas y fundan las primeras iglesias cristianas. En esta primera incursión de cristianos en el Nuevo Mundo van anglicanos no conformistas o que son de alguna manera están ligados a los puritanos, van congregacionalistas, van bautistas particulares, pero van también bautistas generales, holandeses. Entonces ahí, entre toda esa diversidad, comienzan a gestarse todo el movimiento cristiano en Estados Unidos, ¿ya? Mientras tanto, en América Latina o en América Central y del Sur está gobernada por el catolicismo romano, que estanca a América en la misma inercia cultural y religiosa. ¿Entienden? Por eso es que de alguna manera los pueblos latinoamericanos nunca han tenido un avance serio de los mismos avances, digamos, que tuvieron los europeos en el norte, Estados Unidos, porque son
porque son países con un mayor avance cultural, tecnológico, educacional y todo sentido, porque ellos fueron el producto de la Reforma Protestante. Nosotros como latinos no somos producto de la Reforma Protestante, somos producto del catolicismo romano. Por eso nosotros nos criamos con toda esa manera de ver la vida desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, supersticioso, esa religión vana, esa percepción, esa ética sin sustento bíblico. Todas esas cosas tienen que ver con el fruto, o sea, son fruto de, obviamente, el catolicismo romano en América. La teología de la Reforma dominó el evangelicalismo protestante por décadas, pero la teología reformada se empezó a diluir cuando comenzaron a surgir el movimiento pietista a cargo de Wesley y el movimiento llevado a cabo por Finney, ¿ya?, que son grandes hombres de Dios, pero que no tenían una posición ni un planteamiento doctrinal reformado. Por lo tanto, tanto Finney como Wesley y sus seguidores comenzaron ellos a ser de gran y mayor influencia en el mundo religioso de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia entre los reformados y Wesley y Finney? Básicamente que los reformados tenían una concepción de la salvación desde el punto de vista calvinista, ¿ya?, de la soberanía de Dios. En cambio, Wesley y Finney eran más bien arminianos, ¿ya?, de hecho eran absolutamente arminianos. Y es el arminianismo en este tiempo que empieza a influenciar toda la iglesia en Estados Unidos, ¿ya? Y llegamos al siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el protestantismo cae en una decadencia producto de la influencia de la teología liberal, que es una teología que básicamente niega la sobrenaturalidad, niega todo aquello sobrenatural, comienza a reentender el Evangelio. Ellos comienzan, por ejemplo, a plantear que Jesús realmente no es ese Jesús que la iglesia promueve, sino que fue un buen hombre solamente y que marcó una diferencia en su época y al cual debemos admirar e imitar. Los milagros empezaron a ser negados. Comenzó a ser negada el nacimiento virginal de Cristo, comenzó a ser negada la resurrección, comenzó a ser negada el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces comenzó a ser negada toda la fe con el movimiento liberal. Y eso marcó un poco el siglo XIX y XX. Por el otro lado, bueno, esto fue especialmente cierto en Estados Unidos. De ahí a que en los años 20 en adelante nace el movimiento fundamentalista. Pero ¿cuál es la característica? Que el movimiento fundamentalista, a pesar de que nace en el presbiterianismo, pero no necesariamente es un promotor de la teología reformada. Por lo tanto, todos los valores de la reforma, todas las verdades esenciales de la reforma con respecto a sola fide, sola escritura, solo Cristo, comienzan a ser de alguna manera solapadas, diluidas, y lo que comienza a tomar protagonismo en la sociedad cristiana es lo que conocemos como el dispensacionalismo y el pensamiento carismático neopentecostal. Eso es lo que empezó a dominar toda la realidad evangélica en Occidente, y las verdades reformadas de alguna manera comenzaron a ser solapadas en ese sentido, ¿ya? En nuestros días hemos visto un avivamiento del interés en la Biblia y un compromiso renovado con la autoridad y la confiabilidad de las Escrituras, cosa que obviamente por mucho tiempo, vuelvo a repetir, en virtud de esta influencia
de la experiencia neopentecostal, muchas veces se desestimó a la Biblia como la autoridad, la sola autoridad y por sobre cualquier otra autoridad de la Biblia. Comenzó la experiencia a ser más buscada que la palabra del Señor. Comenzaron a ser, de alguna manera, las emociones el foco, más que la razón. Y comienza eso a todo a moverse desde un punto de vista moderno, pero hemos visto, como dice aquí, que en nuestros días ha habido un deseo de muchos sectores del evangelicalismo de volver a las Escrituras, de volver a las fuentes. Pero la Reforma protestante fue más que una doctrina sobre la Biblia, como hemos dicho. Fue impulsada por un estudio profundo y serio de la Biblia. No basta con ensalzar la virtud de las Escrituras. Ya no basta con decir, no, la Escritura es lo máximo, es lo mejor. Tenemos que volver a escuchar la enseñanza de las Escrituras una vez más. Un asunto de suma necesidad hoy en día en toda iglesia evangélica es volver a descubrir la belleza y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben moldear la fe de todo cristiano. Ellas son las que deben moldear el cómo se lleva a cabo el ministerio en una iglesia. Ellas son las que definen qué es una iglesia, qué es el Evangelio, qué es la salvación, por ejemplo. Las Escrituras son las que deben definir hoy en día cada detalle que en una iglesia cristiana se hace. Las Escrituras deben regular la vida particular de cada creyente. Las Escrituras deben regular la vida comunitaria de la iglesia. Las Escrituras deben definir qué tipo de liturgia debemos hacer, qué tipo de práctica debemos tener, qué tipo de vida debemos vivir. Hoy en día, hermanos míos, no debemos perder el foco de lo que fue la causa formal de la Reforma protestante. Hoy día, más que nunca, debemos decir, tal como los reformadores creyeron, sola Escritura, sola Escritura. La Biblia es la mayor autoridad sobre un cristiano y sobre la iglesia, y es la única que puede ligar nuestra conciencia. Nada más, nada más. No hay poder en este mundo que deba ligar nuestra conciencia más que las Escrituras. Amén. Vamos a dejar hasta ahí nuestra enseñanza de hoy con esta gran frase de Lutero que está registrada en la tesis 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Amén. Amén. Oremos al Señor.